Señores, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Mi mascarilla, y ahora me la quito para hacer el programa. Aquí todos tienen mascarilla. Y vacúnese, vacúnese. No hay derecho a no vacunarse y vacune a su familia. Por favor, hágalo por usted, por su familia y por la patria. No, bueno, está bien. Hay gente que no, que cree muchísimas cosas de la vacuna. Bueno, mire, ponme para empezar con algo light y bonito. Mire lo que me mandaron del ayuntamiento, Ahora mismo vamos a verlo. Muy bello, muy bello. Esto es una iluminación que el ayuntamiento hizo. Mírenlo ahí. Ese es el ayuntamiento. Entonces me mandan esta nota. ¿Usted sabe por qué está iluminado así? El ayuntamiento se une a la sensibilización por el Día de las Enfermedades Raras con encendido de luces. Mire eso. Realizó el lunes, ayer, el encendido de luces del Palacio Consistorial y el monumento Fray Antonio de Montesinos en respaldo a la conmemoración el Día de las Enfermedades Raras, las cuales afectan al menos 3.5 al 5.9% de la población mundial, siendo el 72% de casos enfermedades genéticas, es decir, de los genes, que uno viene con eso, genéticamente. Los colores verdes, azules y fucsia y púrpura iluminaron dichos monumentos en Ciudad Colonial como una forma del Cabildo crear conciencia y sensibilizar a la ciudadanía sobre estas enfermedades que afectan al menos una persona por cada 2.000 habitantes. Muy lindo eso del ayuntamiento. Muy bien, Carolina, muy bien, Elizabeth, un besote. Y gracias por enviarnos todas estas informaciones tan bellas. Carolina, sigue trabajando, carajo, que lo estás haciendo muy bien. Siempre el ayuntamiento tiene un parque, algo un problema de una cañada, de hacer un arreglo. Muy bien, Carolina, muy bien. Entonces, seguimos. Ahora no son tan buenas las noticias, pero bueno. Vámonos con las internacionales. Si usted busca el periódico El País, la primera página del periódico del País Digital esta tarde, un convoy de 60 kilómetros va para Kiev. Un inmenso convoy militar ruso de más de 60 kilómetros de largo se dirige a Kiev. ¿Ok? Ayer conversamos con Víctor Villanueva sobre esto, y nosotros creíamos, y se lo decimos sinceramente, que los rusos, Putin, mire el convoy, Las primeras negociaciones que fueron ayer culminaron sin ningún tipo de alto al fuego. Putin dijo, vamos a seguir. ¿Qué era lo que nosotros decíamos ayer con Víctor Villanueva, el vicerrector de Funglode, que nosotros creíamos que Putin se iba a detener en las provincias que tiene estas dos repúblicas? Pero lo que pasa es que entonces Zelensky y los ucranianos, nosotros mismos somos y nos enfrentamos ahora la Unión Europea, Estados Unidos, esta noche habla el presidente Biden. A Biden le preguntaron en directo, ¿usted cree que viene una tercera guerra mundial nuclear? La tercera guerra mundial nuclear, ahí es que va a derivar todo esto. Y Biden dijo, no. Vamos a esperar el discurso de la Unión esta noche del presidente Biden, porque es muy bueno. Oye,
yo te mandé, a mí me mandaron una cuestión que yo no me hace ninguna gracia para reírme. Déjame ver si yo la tengo aquí y se la mando a Georgie. Déjame ver, es que tengo a veces tantas cosas. Bueno, esa no la encuentro. Porque es de Tom y Jerry. ¿Ustedes la han visto, la caricatura de Tom y Jerry? ¿La han visto? ¿Tú la has visto? ¿Alguien la tiene de ustedes? O sea, Jerry, que es el ratoncito, ¿verdad? Tom y Jerry. Con un palo, le hace así al perro, el bulldog, que está durmiendo. Y Jerry viene, el ratoncito, con el palo, ¡pácata! Y le da un tallazo. Ok. Y entonces el perro, pero Jerry lo que hace es que le pasa el palo a Tom. Y cuando el perro se termina de despertar, que es Rusia, con el que se encuentra ya Jerry se ha mandado huyendo, y el que se queda con el palo, que no ha dado el palo, es el gato Tom, con el palo así mirando el perro. ¿A quién le brinca? Tú tienes esa caricatura, tú la tienes. Es genial. ¿A quién le brinca el bulldog Rusia? Al gato, a Tom, porque cree que es Tom que le ha dado el golpe. Y Jerry, que es Estados Unidos, el que dio el palo, entonces Estados Unidos braviando, nosotros mismos. Y entonces Rusia no es más que una porquería. Y ustedes los rusos, braviando, pero a quien le ha tocado entonces enfrentarse con Rusia, ¿a quién es? No a Estados Unidos. ¿A quién? A Ucrania. El que dio el palo, y Biden todos los días, entonces la invasión. Las encuestas en el suelo, dice, ahora mismo estaba leyendo, va a ser el discurso de la Unión. En las peores condiciones que un presidente norteamericano en respaldo haya hecho, peor que Trump. Así las encuestas para abajo. En las peores condiciones de mayor rechazo. Entonces, todos los días con inflación, empleo, COVID. Entonces, él le agregó Afganistán, que todavía no se recupera de la salida huyendo de Afganistán. El papelazo y dejar a todo el mundo abandonado y escuidero y matándole militares de él. Y ellos disparando misiles que mataron 15 miembros de una familia que eran terroristas y ahora reconocieron, no, perdón, allá en Afganistán, nos equivocamos, era una familia, eran ciudadanos, nosotros creíamos que eran terroristas. Ok, excuse me, porque le luce todo, a Estados Unidos le luce todo. Yo no estoy de acuerdo, sinceramente, y lo decíamos ayer con el señor Víctor Villanueva. Yo no estoy de acuerdo con que Rusia... miren, Estados Unidos, el palo de la OTAN, ¡pincuán! ¿Ok? Mira el ratoncito, a Jerry. ¿A quién le pasa? Se manda a huir, le pasa entonces el palo a Tom, que no es el que le ha dado el golpe, y se despierta Rusia. ¡Wow! ¿A quién mira Rusia? Al gato, que cree que es el gato que le ha dado el golpe. No, el que le dio y el que provocó, y se ha pasado meses provocando a Rusia, a un nivel que Rusia dijo, y ya yo tengo aquí mi invitado, que voy a hablar con él, que sabe más que yo de todas estas cosas, que es mi compañero también de Sol, Oli Matos, y sabe más que yo de todo esto, porque es un erudito. Oli Matos, sí, tú eres un erudito, Oli, tú lo sabes, yo por eso te tengo mucho respeto y mucho aprecio. Se pasa entonces hoy en el discurso de la Unión de esta noche, que va a ser Biden, con las encuestas hundiéndolo. Cuando Rusia retiró parte de las tropas,
cogieron miedo, ya se están retirando en días atrás. Oli, ¿es así o no es así? Tú me corriges. Señores, Oli Matos, mi compañero queridísimo de Sol. Bueno, gracias, doña. Gracias. De verdad que tener la oportunidad de conversar con el público, con este público, que no necesariamente es el que nos escucha en la radio, Así es muy importante para nosotros. Yo soy un seguidor, cuando no estoy aquí, generalmente estoy a esta hora compartiendo el papel de ustedes, viéndonos del otro lado de la pantalla. Gracias. Realmente este es un tema mucho más complejo de los que los exhiben los medios a los que tenemos acceso, y los pocos que no son el complejo de medios tradicionales de las grandes corporaciones occidentales, tienen realmente limitaciones para exponer sus puntos, sobre todo en un momento en el que nosotros tuvimos la oportunidad de ver que una de las plataformas tecnológicas más importantes decide de manera unilateral qué opinión pueden permitir que se emitan o cuáles no. Lo políticamente incorrecto pues simplemente no tiene acceso. Yo creo que nadie en el mundo favorece, ningún Estado, ninguna persona, una guerra. Las guerras definitivamente son tragedias humanas donde se pierden demasiados bienes y demasiado vidas humanas. Ponemos la vida humana adelante, que es el bien mayor, porque luchamos por bienes materiales, porque tenemos seres humanos, que somos lo que construimos con el ingenio, toda la riqueza que hoy tiene la humanidad, pero también el complejo armamentista capaz de destruirla y destruir también a la humanidad, incluyendo la naturaleza. Oli, ayer yo hablaba tú lo conoces perfectamente también, con Villanueva aquí en el programa. Sí. Y él llegaba a la conclusión de que si bien hubo toda esta provocación y Rusia le decía, Zelensky, no pide entrar a la OTAN, que es el punto básico. Claro. Y Zelensky, nosotros sí podemos y sí, nosotros... Bueno, Zelensky es esclavo de sus promesas electorales y de sus patrocinadores. Todos recordamos que en 2015, luego del conflicto que se desata en el 2014, que se convirtió en una gran tragedia y que no tuvo la gran atracción de los medios occidentales, como fue la guerra en Donbass, es decir, en la zona donde están las dos autoproclamadas repúblicas que hoy Rusia reconoce, y que son rusos. Sí, claro, son rusos. La mayoría de la población en esa zona, cerca del 80% de la población es rusa. En el caso, por ejemplo, de Kharkov, más del 60%, que es una ciudad ucraniana, porque es prácticamente el mismo pueblo. Entonces, ¿dónde están los puntos de diferencia para no extenderme más? Sí. En el 14, Ucrania, hay movilizaciones en Kiev que tumban al gobierno de Víctor Yanukovych. Sí. Lo tumban luego de que por un estrecho margen la propuesta de un referéndum para elegir si formaban parte ellos de la Unión Europea o no, pierde. ¿Por qué pierde? Porque aunque en Kiev y en otras ciudades que están más al occidente, la mayoría son cosacos, la mayoría son ucranianos, en la capital, a nivel de la población total de lo que era la Ucrania postsoviética, los prorrusos y los rusos parlantes eran mayoría, porque usted le mete la población de Crimea, que es 85% rusa, los demás son tártaros, es decir, que no eran ucranianos originalmente de la población. En el caso de estas poblaciones de las que le estamos hablando y de otras comunidades también, es decir, que hay unas tensiones hay étnicas, independientemente, para que la gente no vea, y eso no sirve mucho, de que los temas son de si tú eres blanco o negro. Es decir, a veces lo mismo que pasó en Yugoslavia, las tensiones eran étnicas a partir de perspectivas religiosas, parlantes y culturales. Exacto. Entonces, en el escenario que tenemos, le mencionaba el escenario del 15, el presidente de Ucrania era Petro Poroshenko, en ese momento, que fue el electo después de la Revolución de Colores, de las manifestaciones que derrocaron a Víctor Yanukovych. Y entonces, cuando se fue a una elección en la que Crimea no participaba ni la zona rusa, ahí entonces gana Petro Poroshenko, que sí es un ucraniano, ¿verdad? Digamos. De pura cepa. Correcto. Con la guerra
trae una cantidad de muertos que lo suman en 14.000 entre ambos con bandos. estas dos poblaciones. Exacto, con esas los dos poblaciones. ucranianos, ya con el nuevo gobierno, Recordamos, que es lo que dicen los rusos, atacando estas dos poblaciones, mataron. Sí, que inicia, la guerra inicia, doña, sí. la guerra inicia cuando en el centro de los sindicatos, que era un local inmenso, lleno de personas prorrusas que estaban reclamando que por qué si ellos ganaron el referéndum, entonces lo que hicieron fue tumbar al presidente. Sí. Ahí fueron con un lanzallamas y quemaron esa cosa llena de personas. Exacto. Esto desata la guerra, para adelantar. En el 2014, Sí, busquen cuando eso. vamos, damos un paso más adelante, en el 2015 se llega un acuerdo. El Minsk. Sí, el acuerdo de Minsk. En el 2015, Sí. donde lo firman 4 mandatarios. Los garantes, que eran Alemania y Francia, Sí. firmaron François Hollande y Angela Merkel. Sí. Y los participantes en el proceso, que era Putin por los rusos, es Sí. decir, que estaba en representación del tema para apaciguar a los prorrusos. ¿Qué se pactó ahí? Sacar de esas zonas las armas de alto calibre que Exacto. pudieran llegar a bombardear a la zona del otro, que un disparo me lleguen a mí. Sí. Y le lograron que esa zona, que reconocerla como ucraniana, aunque la mayoría era rusa, pero que ellos pudieran elegir sus autoridades, sus jueces, Exacto. y elegir unas autoridades aparte de las autoridades de Kiev. Esos acuerdos, recordamos que antes de llegar al conflicto donde estaba, en muchos momentos pedía Putin que se respetaran. Que se respetaran los acuerdos de Minsk Sí. del 2015. Pero hay Y actores. ahí es que no Sí. se respeta. Entonces Putin va a acumular, Putin y los rusos van acumulando tensiones. ¿No? Y del otro lado tú Sí. tienes a Reino Unido Ah, y a Estados Unidos mandándole toneladas de armas. De lo mismo. armas. Llegan tantas toneladas porque los medios, varios medios importantes occidentales comenzaron a anunciar la invasión a Ucrania. Bueno, Ucrania. vamos a invadir. Viene Rusia, va a invadir. Reclamaba, bueno, pues respeten el acuerdo de mí, no lo están respetando. Realmente comenzaron a tensarse los cables hasta llegar Y además, a la invasión donde también estamos el ahora. acuerdo con respecto, que es lo que plantea que ha estado de moda, lo que decía Kissinger, vamos a respetar a Rusia, la cuestión de la expansión de la OTAN. Porque es que la OTAN es en contra de Rusia, señores. La OTAN se hace, el Atlántico Norte se hace en contra de la Unión Como Soviética. contrapeso al Pacto de Varsovia. Al Pacto de Varsovia de la Unión Soviética. De los soviéticos y del bloque Claro. socialista. Los países, por ejemplo, ahí estaba Hungría, estaba Polonia, como Exacto. Varsovia, estaba Alemania Oriental, cuando estaba Exacto. dividido. Pero al caer el muro de Berlín, uno no le ve sentido a la existencia de la OTAN, verdaderamente. Sin embargo, hay algo que yo le pido a los amigos que nos siguen que observen. Por ejemplo, Finlandia fue siempre un país que estuvo excelentes relaciones con la Unión Soviética, que es lo que pide Kissinger con Sí. respecto a Ucrania, Sí. y también con la Unión Europea. Es parte de la Unión Europea. Es decir, el presidente Zelensky le pide en una carta, en el día de ayer, a la Unión Europea que lo acoja como miembro. Que está para allá huyendo. No, y Anda. que le pide que lo acoja. Sin embargo, yo le digo a ustedes no se han preguntado, mira acá, si lo queremos tanto, ¿por qué no lo acogemos en este club de Sí. países? Por lo que yo digo que él realmente, lo que le queda ahí es perder. Porque, por ejemplo, si yo lo Ahora, quiero, yo sí. no quiero que a usted le den, bueno, Rusia no se opone a que ellos entren a la Unión Europea. A la Unión Europea. Se opone a que entren a la OTAN. A la OTAN. O sea, Exactamente. Rusia no se opone a que Ucrania vaya a la Unión Europea. Ahora, justifica. Ahora, que no lo sigan cercando. Rusia dice, no me sigan cercando con la OTAN. Claro, justificamos nosotros por esta perspectiva Pero que le estamos acuérdate planteando que la Ale- guerra. sí. Definitivamente No, no. estoy de Ojalá, por acuerdo. ejemplo, cuando comenzaron a mandar armas, recuerdo que usted Claro. en la radio decía, pero ¿por qué le están mandando armas y no le mandan Claro, otra cosa? no Es decir, solo eso, sino que Alemania cuando va a conversar con Putin, cuando fueron Macron y Scholz, los primeros días atrás, antes de que se desatara, Alemania le dice a Putin y le dice al mundo, es que la entrada de Ucrania a la OTAN no está en agenda. Y le dice eso, y viene Zelensky y dice, sí está en agenda. Bueno, el presidente ucraniano. la- O sea, él es un provocador, es un héroe. Nosotros sabemos que Putin perdió la opinión mundial, pero no tiene Zelensky la razón. No la tiene. Aunque todos los periódicos del mundo estén del lado de Ucrania como la víctima.
Zelensky es un provocador mandado por los Estados Unidos para este tollo que hay. Eso es lo que yo creo, no sé tú. Bueno, la verdad es que si lo analizamos de manera objetiva, el mundo está sometido ahora mismo a una lucha que resurge bipolar y es natural, es decir, o multipolar, vamos a decirle. ¿Qué ha pasado? Tenemos un rechazo de prácticamente a nivel global a la intervención rusa. Los actores que lo defienden, por ejemplo China, no ha manifestado públicamente apoyo a la invasión, déjame darte, aunque no condena a Rusia, sino simplemente dice... Esta tarde, ahora mismo, acabo de sacar del periódico El Nuevo Diario. Ucrania pide a China que haga de mediador para alcanzar un alto al fuego. Así es. Míralo ahí. Bueno, ahorita... O sea, esto es el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba. Hace unos minutos escuchaba al presidente del Parlamento, antes de venir para acá, del Parlamento ucraniano, diciendo, podemos aguantar un par de días, pero definitivamente no podemos. No podemos, pero hay algunos elementos que ahora, nosotros debemos observar, y el tema económico. Exacto. Rusia cuenta con mayores recursos y ahorros que lo que se ha planteado. Es decir, la gente que dice, bueno, la economía rusa es un poquito menor que la de Italia. Eso es en los números, eso en los libros. Ahora, en la realidad, lo que pasa es que la economía rusa es una economía de guerra. Rusia es el principal suplidor de varios productos esenciales para la producción global. Esos productos que Rusia exporta le permiten un flujo de dólares que son los que sustentan la banca europea. Así es. Por lo tanto, cuando... Ya los europeos lo están diciendo ahora mismo. Oye, el estrés... Todo esto contra Rusia nos va a caer a nosotros también, los europeos. Sí, la prima de riesgos de la banca europea se ha multiplicado por 4 desde las decisiones de desconectar a Rusia del sistema de pago SWIFT. ¿Qué pasa? ¿Qué tendrá que hacer Estados Unidos de esto continuar y de materializarse? Para mí, de los más lesionados será el dólar, por ejemplo. El dólar será afectado en gran medida porque la Reserva Federal tendrá que imprimir enormes cantidades de dólares para intercambiarlas por las monedas europeas, para evitar un colapso del sistema financiero europeo que se sustenta fundamentalmente con el flujo de dólares que llega por la materia prima que Rusia exporta, muchas de las cuales se exportan a la región de Europa, pero otras se exportan a otra parte del mundo. ¿Qué medios tiene China como herramienta? ¿Qué medios tiene Rusia como herramienta para continuar financiándose y abasteciéndose? Rusia tiene a China, que tiene un sistema de pago paralelo. El gas, mándalo para acá, ya le dijo China. Tiene un sistema de pago paralelo. ¿Y qué va a hacer, qué haría Rusia para solventar la caída de rublo, que es su moneda? Necesariamente tomaría un préstamo con China en yuan, ya no en... Recuerde que ellos hicieron un intercambio para intercambiar en su propia moneda. El yuan lo utilizaría para estabilizar el rublo. Hoy decretaron la prohibición de que sacaran capitales del país. Esto les sirve para ellos adquirir los bienes que necesitan. Un país que dispone de una enorme cantidad de riqueza y es parte, por ejemplo, de los temas globales que terminan perjudicando la economía europea. Bueno, y la economía del mundo. Así es, y del mundo. Claro. Oli, yo quisiera, bueno, no estamos con la guerra. Claro. Punto. Pero tampoco los ucranianos con Zelensky y los Estados Unidos. Bueno, Zelensky ganó una candidatura promoviendo la guerra, porque él decía, cuando yo gane le voy a quitar Crimea a los rusos y voy a acabar con esa guerra del Donbass. Esa era su promesa electoral. Entonces, de provocador, que se ha fajado y que se ha plantado, es verdad. Y el que ha perdido la imagen, lo reconocemos, es Putin, que le han dicho loco, le han dicho psicópata, le han dicho que quiere cogerse Europa, un país como Rusia, que tenía hasta ahora mismo, como tú dices, relaciones con el mundo entero sin problemas, sin conflicto, pero no aceptó que lo sigan cercando con la OTAN. Y Estados Unidos son los responsables de esa situación, porque no son pendejos, como no se va a pelear en su territorio, que vuelva y se pelee en Europa y que Europa se desangre otra vez. ¿Ok?
Ok, yo voy a oír el discurso de la Unión del presidente Biden, que va a ser un discurso que va a tener que ver con su agenda en Estados Unidos, etcétera, etcétera, y con la guerra. No estoy de acuerdo con que Rusia mande 60 convoyes y todo esto y que siga esto. No estoy de acuerdo, me preocupa. Pero la verdad es que llevaron hasta la paciencia última la situación de Putin, que es verdad que no es un Gorbachev, no lo es. Ni un Yeltsin, que era un beodo, no lo es. Es un KGB. Es un KGB. Hecho en la KGB. Eso es lo que es Putin. Entonces, y rodeado de gente que lo más probable es que sean KGB igual que él. O sea, de que Dios ayude a la humanidad, Dios ayude a Ucrania, Dios ayude a Rusia y nos ayude a todos. Y Estados Unidos, que se mire el ombligo, que en el fondo de todo esto, lo que está es el enfrentamiento con China. En el fondo de todo esto es que ya el mundo no es ni unipolar ni bipolar. Ya decía... multipolar. Es multipolar. Y yo dije multipolar ayer y me dijo... este muchacho, Víctor Villanueva, me dijo, ni siquiera es multipolar, doña Consuelo, es apolar, sin polos. Apolar. En este momento sí. Es porque, apolar, el término se ajusta porque definitivamente la legislación internacional solo es aplicable a aquellos que no tienen capacidad para ignorar. Te manda saludos don Luis García. Bueno, un saludo para don Luis, un abrazo para él y mucha salud. De verdad que... Ese es un dominicano, ese es un dominicano. No quiero que el programa termine. No, espérate, que nos vamos para el discurso ahora. No, pero tiene que hablarme de política de aquí. Hoy sí. Hoy aparece en el periódico Diario Libre, yo creo que usted lo comentó. Yo lo vi, pero yo no quiero hablar de eso. Yo quiero hablar, pero yo lo que quiero decir... ¿Tú crees que eso es un abuso contra este país? Brevemente, doña, lo que yo le quiero decir es esto. Ahí ese abuso contra este país, de la maldita ONU, que me tiene harta. Oiga, usted dice... harta me tiene la maldita ONU. Oiga, usted dice que se mire en el ombligo. Yo le quiero decir, señores, la ONU, esa ONU, esos organismos de oportunistas que no responden al interés de la ONU, porque la Organización de las Naciones Unidas es precisamente una asociación de estados soberanos que debía proteger que cada estado aplique sus normas de manera práctica y de manera efectiva. Esa ONU, financiada por el mundo, porque nosotros somos cooperantes de la ONU, ocupó Haití del 2004 al 2017. Y lo dejó lleno de droga. Y lo dejó peor que como encontraron. Entonces, eso desgraciado. Y ahora nos están acusando a nosotros. ¿Cuánto gasta este país en las parturientas haitianas? Partida de desgraciado en la ONU. Yo quisiera hallarme con cualquiera de ellos, para ver si nos acabamos de matar peleando. Es decir, tienen una guerra de baja intensidad a este país para socavar sus instituciones y llevarlo como dejaron a Haití. Es decir, para que el país desconozca sus propias normas jurídicas. Un asunto que no tiene abusadores. Y que realmente es, en eso está todo ese instituto de migración que tenemos aquí en la dirección de esa vaina. Acabando con este país. Los jesuitas, el Centro Bonó, todos esos periodistas pro-haitianos y profesionales pro-haitianos, como le dijo estos intelectuales pro-haitianos, como le dijo Fran Moya Pons, que viven conspirando contra este país. ¿Cuánto gasta este jodido país, coño, en las parturientas haitianas? ¿Cuánto? Carajo. Oli, fui a una actividad de la IRD, la Asociación de Industria de la República Dominicana, esta mañana. Celso Juan. Los dos Celso, porque pero era Celso Juan. Era Celso Juan. Circe estaba ahí, bueno, los Brachi, etcétera. Oli, el discurso de Celso Juan termina precioso, porque yo lo voy a poner hoy a lo mejor yo, ojalá tener tiempo, pero hubo un saludo al discurso del presidente Luis Abinader, en el sentido de que se han hecho realizaciones, es la idea. Tenemos retos, pero hay optimismo. ¿Qué tú opinas? Tú que estás dentro de todo esto, ¿cómo tú te sientes con el discurso? El presidente Abinader
hizo un discurso de rendición de cuentas que desde mi perspectiva recoge lo que son los puntos básicos de la rendición de cuentas. En un momento complejo, ya nosotros hemos hecho un repaso al escenario global con todas las perturbaciones. Hoy incluso ya estuvimos viendo que tanto el turismo que llega de Ucrania como de Rusia está siendo afectado por el tema de los bloqueos, el cierre del SWIFT, incluso como mucha de esa gente tiene tarjeta de bancos rusos, sí, ya comienzan a tener situaciones. El presidente se enfoca en temas que son fundamentales y se enfoca en el llamado al optimismo y a la unidad, sí, de los dominicanos. Apoyo a los sectores productivos, de manera moderada pero firme. ¿Por qué? Porque estamos en una coyuntura compleja, como decimos. Sí. Habla del desarrollo, por ejemplo, del sector industrial, del sector de zona franca y de la importancia que tiene para la República Dominicana en impulsar la producción nacional. Es verdad. Entonces, esos elementos son fundamentales. Es cierto. Los medios destacan un poco lo que son los subsidios sociales, que son, sí, necesarios porque, sí, el expresidente Fernández dice hoy que una misión del presidente Abinader de que la pobreza ha aumentado. No vamos a negarlo, porque en un escenario como el que estamos exponiendo, después de ese cierre por la pandemia, lo natural y lo que sabíamos era que iba de alguna manera a repuntar la pobreza, la, sí, gente que, claro, necesita auxilio del Estado. Oye, ahora que tú dices eso, José Luis de Ramón, el economista, sí, dijo, muy bueno, oye, muy bueno. Mira, estaba ahí Roberto Despradel hablando, excelente, sobre las situaciones, la inflación importada y la de aquí. Interesantísimo lo de Roberto. Estuvo Magín con la cuestión de el tema fiscal. Magín es un maestro, sí, sí, tú Magín, lo sabes. Sí, y explicó. Pero saludó, pero Magín, de primera, o sea, estos expositores, es bueno oírlo porque ellos saludaron. Es que ellos juzgan la política, claro, sin los sesgos que tenemos nosotros los políticos, porque yo soy, claro, político. Claro, pero ellos saludaron, por ejemplo, la cuestión de la inflación, le explicó, esa inflación importada. Magín, hablando sobre las cuestiones fiscales, ¿tú entiendes? De déficit fiscal, esto, lo otro, cómo se enfrenta, interesantísimo. ¿Qué dice Magín? En sentido general, que se ha enfrentado bien. Dice Magín también. Sí. Tú tienes a José Luis de Ramón, oye cómo comenzó, y dijo que la crisis aquí no hay más pobres por el SUBEN. Definitivamente. Por esas políticas que se han seguido de ayuda. 10 años, tiene 10 años que se fortalece, se aplica, es decir, no es... ¿Qué ha hecho? ¿Cuál fue el anuncio del gobierno? Exacto. Del presidente Abinader. Exacto. Un aumento de la asistencia a los sectores vulnerables. Sí. El anuncio, por ejemplo, que tiene que ver con la reparación de las casas, que fue un tema, porque el auxilio a las familias vulnerables es una política natural del Estado. Ahora, lo que saca de la pobreza es el empleo. Claro, apoyar la producción, claro, nacional. Son, claro, las capacidades que tenga la República Dominicana de crear bienes con valor para exportar y crear los bienes que necesita para consumir. Que se necesita, decía el economista Luis de Ramón, decía, esos subsidios es un dineral, pero ¿qué tú vas a hacer para que no siga la pobreza? O sea, el sentido general, claro, por ejemplo, el quédate en casa. Se ha manejado bien la crisis. Claro. ¿Tú entiendes? El Banco Central ha hecho lo que tiene que hacer. Los sectores productivos y también, porque nosotros tenemos la suerte de tener este empresariado, ese empresariado haitiano, que yo siempre he hecho la diferencia, malvado, que no le importa la suerte del pueblo haitiano. Eso es parte de la desgracia de los haitianos. Es decir, el hecho incluso de que Haití no haya desarrollado instituciones capaces de cobrar los aranceles, de tener controles fronterizos, claro, de ese tipo de cosas, es una muestra de atender a su población, un que yo siempre he dicho estructural, de los sectores privados. El empresariado dominicano, un empresariado, ojalá tú oigas, desarrollista con una mentalidad progresista pendiente. Y los gobiernos, y los gobiernos políticos
políticos dominicanos. También Así mismo los es. políticos dominicanos que somos capaces de dirimir nuestras diferencias sin violencia. Así mismo. Señores, el Así hecho es. de que aquí hubo un cambio de gobierno con toda esta pandemia Así es. y el presidente Medina pierde las elecciones y entrega de manera formal, Eso o de es. que Leonel Fernández pierde, o de Sí. que Y el que propio venga el Peña Gómez, el presidente. doctor Peña Gómez, siendo el líder más importante en el liderazgo nacional, pierde las elecciones y sube el doctor Leonel Con Fernández todo y coopera con Leonel. el pataleo en la que Exacto. lo estamos llevando Entonces, a cabo. el doctor Balaguer, la diferencia, por ejemplo, con el doctor Balaguer, siempre las acusaciones y cuestiones, pero siempre el liderazgo político dominicano ha visto los procesos electorales como los medios para transferir el poder. Así es. Y Con todo y hemos estado. que la fraude, Oye, yo estoy. El discurso antipolítica y antipartido político es un discurso para mí un poco fuera de sentido, porque lo que usted tiene que hacer es participar y agregarle a usted valor, porque al final son los políticos los que dirigen las posiciones públicas. Ponme el final rapidito de Celso Juan en esa actividad. Oye lo que dijo Celso Juan. Oiga, súbelo para que lo... Alberto de Pradel abordará un análisis del contexto internacional. Marín Díaz, un análisis del comportamiento fiscal. José Luis de Ramón expondrá sobre el comportamiento macroeconómico y financiero. Y Ronaldo Guzmán nos hablará de las perspectivas económicas ante la coyuntura actual, como antes mencioné. No se trata de una bola de cristal que permite predecir el futuro inmediato. Nadie tiene tal instrumento, aunque hoy hemos hecho un gran esfuerzo con este panel de destacados economistas para acercarnos a ella. Se trata más bien de partir de datos e información y plantear escenarios, posibilidades, las cuales debemos de tomar en cuenta en nuestras decisiones. Son múltiples y muy diversos los temas, los retos a afrontar, los frentes a los que hemos de prestar atención. Los industriales, sin embargo, somos optimistas y lo somos con fundamentos. Confiamos no solo en la fuerza mostrada por nuestras empresas, sino por el espíritu de los dominicanos, en la capacidad de trabajo conjunto y en que, como dice nuestro himno, somos un pueblo indómito y fuerte. Muchas gracias. Somos un pueblo, así mismo. Ese es el empresariado dominicano. Así es. Eso a mí me emociona. Y el liderazgo que está cediendo la antorcha a estos jóvenes. Exacto. Que no, Político, empresarial también han tenido, son ejemplos. Porque usted ve, por ejemplo, él tiene de ejemplo a don Celso, Manuel a Pepín, y así. Sí, sí. Usted va viendo Brache, don Julio así Brache. Mismo. Pedro tiene vienen de generaciones, son una segunda generación, en algunos casos la tercera generación, como el caso de los Bonetti, ¿verdad? Así mismo. Pero vemos gente como Ligia, que es una persona que se levanta desde la mañana hasta que se acuesta, está trabajando y generando cosas igual que usted. No me diga nada. Oli, yo creo que, bueno, ojalá que la situación mundial y que esto parece se le va a tomar Kiev. O a lo mejor China ya intervenga. Es posible que llegue que haya ya un acuerdo un cese al fuego, porque ya los ucranianos están pidiendo a los chinos que intervengan. Es posible que haya un acuerdo antes. Sin embargo, el primer momento de que se sentaron a la mesa de negociación, la intransigencia fue evidente. Ahora hay un segundo diálogo para ello. Rusia puso el 8 de marzo como límite para el control del espacio aéreo de Ucrania, lo que se supone que ellos entienden que para esa fecha ya tendrán el control total del territorio. En este momento el espacio aéreo está totalmente controlado. Sí. Sabemos que hay varias ciudades que se resisten, como es natural. Claro. Nadie quiere que el otro vaya a ocuparle, independientemente de la locura de los líderes que tomen las decisiones. Vamos a esperar que la paz reine y que pueda haber un entendimiento que permita que exista una paz duradera, no que se generen resentimientos que puedan derivar en atentados terroristas y que se genere ese incendio
permanente en esa zona, como ocurren a veces cuando la paz no es el resultado de tomar en cuenta las aspiraciones de los pueblos y también el interés de las partes. Tú sabes, Oli, finalmente, que me gustó la posición del PLD frente al discurso. Lo criticó, lo que ellos creen que tienen que criticar, indudablemente, pero dijo, pero nosotros estamos dispuestos, y eso es importante, en esta situación también tan delicada mundial, a apoyar aquellas iniciativas que nosotros consideremos positivas y a aportar también iniciativas, o sea, propuestas, hacer propuestas para el bien del país. Claro. Yo creo que eso es una oposición constructiva, como se le llama. Eso es muy respaldable. Sí, es correcto, y ellos tienen gente que tiene una larga experiencia en la gestión pública y que pueden hacer aporte. Al final el país es de todos. Así es. Yo creo que el presidente simplemente es el ciudadano que tuvo el privilegio de que los demás conciudadanos le elegimos para que nos represente. En el caso del presidente Abinader, él lo ha dicho y se ha tenido ese comportamiento desde el poder. No es el presidente de los PRMistas, no es el presidente de un grupo determinado, es el presidente de los dominicanos, PLDistas, Fuerza del Pueblo, PRMista, PRDista, o de todos, de los sin partidos también. Así es. Y creo que debe ser el sentido en este momento, es decir, en un momento en el que nosotros debemos tratar de sortear estas dificultades con la mayor unidad posible para defendernos de cosas como las que vimos en Diario Libre. Así mismo. Oli, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, a mí me encanta venir a tu programa. Qué lindo, usted es uno de mis marcianos favoritos. Señores, a ustedes muchísimas gracias, muchísimas gracias. Recuérdense que estamos aquí cortesía de Plaza Lama, de Óptica Oviedo, con esos especiales que siempre tiene Óptica Oviedo, los martes y los jueves. Y decirle también que tu marca país es Café Santo Domingo. Y tu marca país. Buenísimo el café. Oncho. Y lo de Lama también no lo mencionamos ahorita, pero esos muchachos son muchachos trabajadores Lama, desde que se levantan. Muchachos y muchachas. Sí, muchachos. De los Lama, sí. así mismo. Bueno, no metí ahí el género, ¿verdad? Sí, es así. Y don Masuso Pereyó, don Masuso Pereyó, fue que hizo Café Santo Domingo. Una Don industria Masuso. dominicana para el mundo. Así mismo. Y decirle que el Grupo Rica también es marca país. Nos vemos mañana si Dios quiere.